Clave genética 30. El fuego celestial. La clave genética 30 se activa cuando el Sol está a 24 grados del signo de Acuario y hasta el grado 0 de Piscis, y en los días que van desde el 13, final del 13-14 de febrero hasta el día 18. Se halla ubicada en el centro del plexo solar y forma, junto con la clave 41, el canal de reconocimiento, que es un diseño de energía emocional enfocada. Forma parte del circuito de abstracción. El par programado es la clave genética 29. Pertenece a la fisiología del plexo solar, al aminoácido glutamina, y forma parte del anillo codónico de la purificación. La sombra de esta clave es el deseo, el don, la ligereza, y el siddhi, el rapto. La sombra del deseo. Justo aquí, en las profundidades de la matriz de la molécula del ADN, se encuentra un código vital que es el mayor responsable de la construcción de la civilización humana. Se trata de la sombra del deseo. A menudo, cuando pensamos en el deseo, nos enfocamos en el deseo sexual, que de hecho es la única dirección que puede tomar el deseo. Para comprender esta sombra, tenemos que despojar al deseo de todo ropaje, mirar en su esencia, lo que significa separar la fuerza del deseo de su proyección en el mundo. Visto como un simple fenómeno, el deseo no es otra cosa que hambre genética. Tiene una profunda conexión con la necesidad física de comer, pero el deseo en sí mismo no es el único responsable de nuestra supervivencia individual. Este aspecto de nuestra genética no influye en absoluto en la individualidad. A este nivel, el deseo es más bien algo que nos mata, no que nos protege. Sin embargo, el deseo sirve a un propósito superior cuando lo miramos a nivel genético y colectivo. El propósito real del deseo es mantener al ser humano cometiendo errores de manera que pueda evolucionar. Pero clarifiquemos este punto. El deseo no le sirve al individuo, pero nos enseña algo valioso a nivel colectivo. El hambre que tiene de verdad la sombra de esta clave 30 es la avidez por la experiencia en sí misma. Para que los seres humanos puedan llegar a dominar su entorno, tienen que probar sus diferentes aspectos, lo que significa que tienen que explorar tanto el lado oscuro como el luminoso de cada experiencia. El hecho de que muchos individuos e incluso un buen número de pueblos hayan sucumbido en el camino no tiene ninguna consecuencia sobre la conciencia que opera en el resto del acervo genético humano. Lo que le sucede a los individuos humanos se propaga a la colectividad, incluso se expande a todas las razas o linajes genéticos, pero no se puede transmitir a la humanidad en sí misma. Estamos programados por esta clave 30 para aprender a evolucionar gracias a la experiencia, así que no podemos evitar nada de lo que nos toque experimentar. Si hay algo que la humanidad no haya aún intentado, entonces, en algún lugar, dentro de alguien, el apetito de esta sombra le empujará a experimentarlo, no importa lo extravagante o depravado que pueda parecer. Para que la conciencia entre en la forma, se tiene que introducir muy profundamente en ella. En los seres humanos,
la conciencia encuentra un sistema de conocimiento muy potente y sensitivo a su disposición, solo superado por el espíritu de Gaia, del que la humanidad no es más que un órgano sensible. Hay que comprender bien algo. Las instrucciones genéticas que guían a la humanidad no vienen de la humanidad como una entidad separada, aunque pueda parecerlo. Somos solo la parte de un organismo más vasto, como su propio imperativo genético, y el deseo ha sido parte integrante de la evolución humana, ya que es la fuerza conductora que se halla detrás del aparato sensitivo. Es algo así como si la humanidad funcionase como el cerebro de la naturaleza, y el deseo fuese proveedor de la fuerza que abre todo tipo de redes neuronales interconectadas en ese cerebro. Algunas conexiones neuronales nos conducen a cortocircuitos, mientras que otras nos abren a la posibilidad de grandes saltos de conciencia. Todas las conexiones posibles han de ser probadas y testadas para poder descubrir cuáles son las que más sirven a la totalidad. La mayor parte de la experiencia humana no es realmente esencial para nuestro futuro, pero aún así se debe explorar. Como parte de la familia química conocida como el anillo de la purificación, esta clave 30 se liga naturalmente a la clave 13, cuya frecuencia de la sombra crea un campo energético potente de discordia y pesimismo. La humanidad, por lo tanto, está determinada a atravesar un enorme ciclo evolutivo en el que se irá purificando progresivamente. Tal purificación solo puede tener lugar a través de la frecuencia de la sombra, ya que es la que proporciona la materia prima para alcanzar los más elevados estados de conciencia. La mayoría de los efectos secundarios derivados de este increíble proceso genético suceden en el plano emocional, o también llamado plano astral. El plano astral es un campo electromagnético sutil que surge de la suma total de todos los deseos y sentimientos. En las más bajas frecuencias de este plano astral, el tono que manda sobre todos es el de la discordia, que es la sombra de la clave 13. La discordia es una frecuencia colectiva, consecuencia de que los seres humanos expresen lo que ellos creen que son deseos puramente individuales. A niveles superiores de ese plano astral, el deseo humano y la emoción comienzan a mirar hacia adentro y hacia arriba en busca de su propia fuente, atravesando niveles progresivos de purificación antes de llegar a experimentar el rapto del éxtasis en su forma más pura en el Siddhi. Cuando se contempla desde el punto de vista macrocósmico, casi parece que la naturaleza hubiera condenado a la humanidad, ya que hemos sido los conejillos de Indias para la propia evolución. Y es exactamente así. Incluso el deseo en sí mismo no es más que un impulso puro de la naturaleza que tiende a volver locos a los seres humanos. El budismo oriental, por su parte, considera que el deseo es la fuente de todo sufrimiento humano. De hecho, no es el deseo en sí mismo, sino la reacción a ese deseo lo que crea el sufrimiento. En cada ser humano, la fuerza del deseo se traduce de un modo diferente y se proyecta en el mundo de una manera única. Por lo tanto,
Algunas personas lo experimentan por vía de la sexualidad, otros a través de su deseo de convertirse en ricos, famosos, amados o en su deseo de iluminación espiritual. La cuestión es que el deseo por sí mismo es puro. No sirve para nada. Los seres humanos somos simplemente criaturas diseñadas para sentir el anhelo. Lo que hace esta sombra del deseo es alimentar la mente para tratar de encontrar el modo de escaparse de ese anhelo, o por lo menos ventilarlo de alguna manera. Sin embargo, como todo ser humano sabe, el ciclo del deseo es eterno. En el momento en que has saciado tu apetito, te vuelves a encontrar vacío y el anhelo comienza un nuevo ciclo. La traducción del nombre original chino para este hexagrama 30 de I Ching es literalmente aferrarse al fuego. Es un nombre maravillosamente evocador para esta clave genética. Causa que te quemes en el anhelo o deseo, pero a pesar de que quieras realizar ese deseo, el deseo continúa aferrándose a ti. Continuamente te conduce al mundo de la experiencia, que es exactamente su intención. La estafa de la naturaleza consiste en que los humanos no podemos escapar del fuego del deseo. Da igual lo que hagamos. Tenemos que aceptar y abrazar esa parte como algo de nuestra mortalidad. Además, cuanto más pensamos en el deseo como no espiritual, más poder le otorgamos. Muchas de las grandes tradiciones religiosas y espirituales se han basado en esta gran estafa, la de hacernos creer que el deseo de alguna manera se puede trascender o que se puede luchar contra él. Luchar contra una fuerza evolutiva tan poderosa como el deseo es la primera causa de tanto sufrimiento en los seres humanos. La gran ironía herética es que el deseo de querer ser uno con Dios y el deseo de matar al enemigo son, en ambos casos, deseos. Ambos conducen al infierno metafórico. Juntamente con su par programado, la sombra de la clave 29, la tibieza, la sombra del deseo transmite al mundo un pesimismo profundo e inconsciente. En algún lugar profundo dentro de cada ser humano reside una verdad incómoda, que nunca vas a poder trascender el deseo. Negar esta verdad es la causa de llevar una vida tibia. No podemos satisfacer completamente nuestros deseos porque sería demasiado aterrador. Los que así lo hacen acaban normalmente destruyéndose a sí mismos, mientras que los reprimen también se autodestruyen interiormente. Por lo tanto, parece que el deseo mantiene a los seres humanos cercados y superados. Hagamos lo que hagamos, estamos pillados como ratas en el laboratorio. Incluso las tradiciones esotéricas más sofisticadas nos prometen primero la trascendencia del deseo para luego advertirnos de que el propio deseo de trascendencia nos impedirá alcanzar ese estado. Por tanto, ¿qué se supone que tiene que hacer uno con esta información? ¿Cuál es el futuro de una raza que está atrapada en el interior de una paradoja así, en la que el deseo mismo nos impide evolucionar más allá del deseo?
Como siempre, las respuestas se encuentran en los niveles de frecuencias superiores de esta clave genética. La naturaleza represiva de esta sombra es severa. Cuando se reprime el deseo, la fuerza de la vida también se reprime y conduce al anquilosamiento de todo el ser humano en los niveles físico, emocional y psicológico. Empezamos a tomarnos la vida muy en serio. Como hemos visto, el deseo resuena con el fuego y la pasión. Cuando no se le permite que prenda en nosotros, nuestro fuego interior decae. La mayoría de la gente gestiona sus deseos de esta manera, especialmente en el ámbito de las sociedades represivas y religiosas. La severidad se manifiesta a través de la religión misma, lo que casi siempre se hace con la imposición de leyes morales sobre cada uno de tus deseos naturales. Podríamos ir tan lejos como para decir que la mayoría de la civilización ha reprimido el deseo y se ha convertido a la severidad. Este es el distintivo del mundo moderno. El gran miedo que hay en esta sombra es el miedo a ser abrasados por nuestros sentimientos, un miedo colectivo que se ha reprimido a nivel colectivo. Los verdaderos sentimientos, si se desencadenasen a nivel colectivo, podrían llevarnos a la anarquía, que es el miedo que sostiene esta sombra. La naturaleza reactiva es frívola. Las personas que se dejan llevar por sus deseos sin poner cuidado siempre corren el riesgo real de caer en el ostracismo social. No pueden suscribir ningún tipo de marco moral de trabajo y aborrecen todas las formas de religión o de control impuestas. Por lo tanto, se convierten en frívolas como reacción a esta sociedad. El resultado es que frecuentemente pasan a ser la amarga diana de proyecciones de todo el mundo, lo que les hace abandonarse aún más en sus deseos. Como sucedía en la tendencia represiva, donde la naturaleza quería terminar con el deseo, en su caso a fuerza de controlarlo, en la tendencia reactiva quiere terminar con el deseo por agotamiento. La consecuencia es que este tipo de gente se quema a sí misma y frecuentemente a edad muy temprana. Al dar salida a todos sus deseos, en realidad te vuelves víctima de ellos. Este tipo de frivolidad está relacionada con el paganismo, el polo opuesto extremo de la religión organizada. Lo uno es reacción y lo otro, represión. El don de la clave genética 30 es la ligereza. Hay dos posibles respuestas humanas a la paradoja. O te cansas o te rindes ante ella. La mente tiene una gran dificultad para vérselas con las paradojas, ya que no ha sido diseñada para manejarse con ellas. Solo puede resolver cuestiones a través de la razón lógica. La mente superior, que es comparable a una conciencia que opera desde fuera del cerebro y del cuerpo, adora las paradojas porque sabe que representan la verdad. Cuando te rindes a la incapacidad de ser un humano normal, a veces suceden cosas importantes y experimentas un cambio de frecuencia en todo tu ser. Comienza el esclarecimiento. La mente humana es terriblemente seria respecto a la vida, por eso quiere controlar y comprender la existencia. El don de esta clave, sin embargo,
es una nueva onda de frecuencia operativa para la humanidad que en realidad tiene que ver con la rendición interior que no se puede forzar ni simular. Cuando hablamos de ligereza en relación con el don de esta clave 30, no estamos hablando de escapar de la vida al poner luz de ella. Por el contrario, nos referimos a entrar en los sufrimientos de la vida con más profundidad que nunca. Estamos hablando de un tipo de tendencia suicida que simplemente levanta las manos y le dice a la creación: de acuerdo, me rindo, haz lo que quieras. Algo que sí resulta un verdadero suicidio es tu falta de confianza en la vida, lo que en algunas tradiciones también etiquetan como ego. Tienes que llegar a un profundo entendimiento de tu propia mortalidad y debilidad para darte cuenta de la verdadera fuerza que subsiste en la simple y pura confianza. La vida juega su baza a través de ti y tú eres un simple peón genético en ese juego. Al final, tienes que reconocer tu inutilidad, no en un sentido de víctima, sino dándote cuenta de que estás más allá de necesitar ayuda. Y entonces sucede la magia. Descubres que puedes entrar en un estado de conciencia expandido que es el que está guiando toda la gran partida. Esto te da acceso a niveles de funcionamiento en el ámbito de frecuencias superiores y adviertes que tu desconfianza en la vida era lo que la estaba haciendo parecer tan complicada. El don de la ligereza no cambia tu destino, simplemente te permite verlo desde un nivel de conciencia diferente. Sin embargo, el propio cambio de pasar a funcionar a un nivel superior de conciencia significa una variación en el guión de tu vida. Es un salto cuántico, o más bien podríamos decir que se trata de algo parecido a un derretimiento. Toda la vida sigue un guión mítico o secuencia y podrás ver tu vida desde esta conciencia expandida solo si te has alejado del sentimiento de que tú eres víctima de ello. En el momento en que ves la broma de la vida tal cual es, también descubres el lugar que te corresponde en todo el guión e inmediatamente te sientes como en casa. Todo tu ser se aligera, aunque tu cuerpo continúe sufriendo. Esta ligereza también encuentra por fin su expresión en tus actos. Pase lo que pase, con este don de la ligereza, habrá siempre un destello en tus ojos, porque en algún nivel ya sabes que todo es solamente un juego y que lo peor que le puede pasar a uno es tomárselo demasiado en serio. Hay una gran diferencia entre quien pretende vivir la vida con ligereza y aquel que tiene una ligereza real en su forma de ser. Esta diferencia se nota siempre en la naturaleza emocional. Alguien que finge tiene miedo de sus verdaderos sentimientos, mientras que aquel con verdadera ligereza nunca tiene miedo de verse superado por ellos. El don de la ligereza no te hace inmune al deseo, pero tampoco te provoca ninguna reacción ante él. Te permite volverte hacia tus deseos y mirarlos en todo su misterio. Este es el don que sabe que los deseos no hay que seguirlos necesariamente,
sino que basta con sentirlos profundamente. A veces hay que seguirlos para aprender algo, pero generalmente lo que sabe este don es que la realización del deseo es una farsa. Cuando la conciencia humana penetra hondo en el sistema emocional, emerge una enorme sensación de libertad. Es la libertad de tener un ángulo de visión amplio para mirar en el deseo. Sabes que lo persigas o no lo persigas, no te va a conducir a una sensación de paz duradera. Significa que el deseo ha dejado de tener ese poder adictivo sobre ti. De hecho, el deseo se convierte en una especie de invitado que viene a tomar té a tu casa. O se va a su debido tiempo, o se queda e insiste en tomar más. En este sentido, la verdadera ligereza se puede ver como un dejar ir la necesidad de escapar del propio deseo. La clave distintiva de este don de la ligereza es el sentido del humor. Cada cosa se observa con desprendimiento, incluso aunque se pueda sentir profunda y sensualmente en el interior. Por tanto, todo se ve con ligereza. El humor que trae este don no es sarcástico o irónico, ni se vuelca directamente en alguien. Siempre manifiesta su capacidad de reírse, sobre todo de uno mismo. La vida propia se convierte en una tragicomedia, ya que incorpora ambas caras del espectro de la experimentación. Aprendes a ver a través de todos los comportamientos humanos. Ves igual el sufrimiento profundo que yace bajo las falsas creencias de que tus deseos pueden realizarse alguna vez, y el gran placer que surge de la acumulación y liberación de tus deseos. El humor que llega con este don es un humor compasivo. No se trata de reírse de algo, es la verdadera respuesta de un ser humano que se ha rendido a su ser superior. Cuando te mueves en las frecuencias superiores de esta clave 30, comprendes por fin el misterio de los ciclos del deseo. Bajo los miles de deseos que pasan por tu sistema emocional cada día, comienzas a percatarte de que hay un deseo subyacente que gradualmente se hace más y más fuerte. El deseo de terminar con tu propio sufrimiento. Este es el mismo deseo que guía a todos los seres humanos por el camino de la espiritualidad y de la búsqueda interior. El deseo de escapar, de ascender o de ser libre en el último y gran deseo de todos los seres humanos. Es la propia presión evolutiva y su anhelo de trascender la forma. Cuando te paras totalmente en este puro campo de anhelo, entras en los fuegos purificadores de la conciencia. Este grupo codónico, el anillo de la purificación, te lleva por un camino en el que todo tu ser comienza a renunciar a sostener el deseo. Tendrás que confiar implícitamente en tu deseo para trascenderlo, incluso cuando comprendas que el deseo mismo te impide trascender. Hay que seguir el último deseo, rastrearlo, abrazarlo y permitirlo, pues así es como el fuego de tu anhelo comenzará a brillar con intensidad. Este es el otro significado de ligereza en el contexto del don de esta clave 30. Tu cuerpo, en realidad,
comienza a llenarse de luz al tiempo que tus vehículos inferiores y tus cuerpos sutiles se purifican y fortalecen en el anhelo. El Siddhi, el rapto. El Siddhi de la clave 30 es un Siddhi bastante inusual y como tal se manifiesta como uno de los grandes estados de éxtasis divino. Junto con su par programado, el Siddhi de la clave 29, asustan de verdad a la mayoría de los seres humanos. En nuestra cultura occidental en particular, este tipo de estados de éxtasis se ven con gran desconfianza, ya que no tenemos ninguna referencia cultural para ellos. En otros tiempos era el chamán el que podía entrar en esos estados de conciencia. En nuestros días, lo más cerca que podemos llegar a estar de algo así es gracias a las drogas y a la cultura de la danza. Nos hemos alejado tanto de la cultura devocional que no podemos entenderla en absoluto. Algunas religiones, como el Islam, se basan en esos códigos devocionales y por ello los reconocen inmediatamente, aunque también los pueden malinterpretar con la misma facilidad. La cultura contemporánea de los terroristas suicidas se basa en interpretaciones de las frecuencias más bajas de esta sombra de la clave 30. Los Siddhis 29 y 30 representan una corriente arquetípica en el ADN que provoca fuertes mutaciones en el sistema endocrino. Estas dan como resultado la producción de ciertas hormonas rarificadas en la química cerebral de tu glándula pineal, lo cual induce estados de gran devoción y de rapto divino. El Siddhi de esta clave 30, el rapto, solo sucede cuando entras voluntariamente en el fuego de la aniquilación. Podemos recordar aquí el antiguo nombre del hexagrama 30, aferrarse al fuego. A nivel sídhico te disuelves en el fuego por completo. Todo lo relacionado con este Siddhi le parece descabellado a la conciencia ordinaria, porque implica un suicidio místico, una inmersión completa en los fuegos del anhelo de lo divino, hasta que lo dejas todo, incluido el deseo, para trascender. Todos los deseos regresan al deseo primigenio, el deseo sin nombre, la esencia de la creación y el puro anhelo en el corazón de la fuerza vital misma. El estado de rapto divino está relacionado con abrasarse en el fuego de la dicha una y otra vez. Son personas tan inflamables que la más pequeña brizna los prende y todo el que se acerque a ellos podrá captar su energía devocional. La naturaleza mutada del plexo solar, que es el lugar donde se aloja el Siddhi de esta clave 30, consiste en llevar la conciencia fuera del cuerpo físico, hacia el aura. Por lo tanto, este Siddhi es el que crea devotos juntamente con su par programado, el Siddhi de la clave 29, la devoción. Estos dos Siddhis irradian su poder y su Shakti en el campo morfogenético de aquel que se halle en estado de rapto divino. Es la razón por la que algunos profesores y maestros pueden literalmente transformar el corazón de sus devotos para siempre. El aura de tales seres es tan palpable como peligrosa. Es peligrosa para la mente humana, que no puede comprender un fenómeno así y que no quiere perder el puesto de control. El alma misma de este Siddhi 30 se encuentra en torno a la disolución en el caos primigenio de las divinas frecuencias. Estos Siddhis no son un fenómeno común en el mundo.
allí donde irrumpen casi siempre son mal interpretados. Si esto le sucediera a alguien en Occidente, casi seguro que le sedarían profundamente y lo cerrarían bajo llave. En India, los éxtasis divinos y los locos reciben el mismo tratamiento y ambos son reverenciados, ya que hay una línea muy sutil entre ambos estados. Las manifestaciones tempranas de este Siddhi y las del Siddhi 29 también pueden provocar todo tipo de dificultades en el cuerpo físico, ya que no ha evolucionado aún lo suficiente para albergar estas frecuencias altamente emocionales. En este sentido, este Siddhi tiene un papel particular que jugar en el siguiente paso evolutivo del plexo solar humano, tal como nos describirá más adelante la clave genética 55. El papel de este Siddhi es el de quemar todos los deseos del ADN humano, lo que significa que los humanos que alcancen este Siddhi estarán realizando una tarea genética importante para el bien de la colectividad. Estarán permitiendo que sus vehículos deliberadamente entren en cortocircuito y quemen el deseo colectivo de nuestro pasado. Deliberadamente lo hagan. La ventaja asociada a esta tarea es la experimentación del rapto divino. En la clave genética 22 habrá una descripción detallada de los 7 cuerpos sutiles del aura humana. El proceso de trascendencia a través de esta clave 30 se enfoca directamente en la purificación del segundo cuerpo astral y en su asimilación por el quinto cuerpo, el cuerpo búdico superior. El deseo humano de esta clave 30 crea bhakti suficiente para catalizar corrientes superiores de gracia desde el ser superior. El bhakti es la sutil emanación fluídica que surge como consecuencia de la purificación del deseo humano. Es una emanación que alcanza el cuerpo búdico y que activa su contraparte conocida como Sakti. Sakti es la esencia divina que desciende o baña al iniciado y que provoca el estado de rapto. El intercambio de Bhakti y Sakti es lo que caracteriza al Siddhi de esta clave 30. El anhelo divino, expresado como Bhakti, es una fuerza evolutiva, mientras que la gracia divina, expresada como Sakti, es la fuerza involutiva. En el futuro vehículo genético de la humanidad, el Siddhi de la clave 30 ya no existirá, pues se habrá incinerado a sí mismo deliberadamente al haberse convertido en algún redundante. La experiencia del rapto divino es una analogía genética del programa evolutivo humano. Tiene un solo propósito: aniquilar el deseo para que un nuevo nivel de conciencia pueda florecer. Lo interesante es que el Siddhi de la clave 29, la devoción, no correrá la misma suerte que el Siddhi de esta clave 30, sino que persistirá en su forma básica en las relaciones humanas y por tanto en todas las comunidades. Mientras tanto, aquellos con una profunda afinidad con la clave 30 experimentarán diversos grados de este fuego abrasador en su vida. Es fácil ver cómo funciona en la humanidad en el nivel de baja frecuencia,
observando a aquellos a los que la devoción y los raptos le conducen a actos externos de destrucción y de fanatismo devocional. Las frecuencias superiores, sin embargo, se hacen más presentes cuanto más te rindes a las corrientes divinas que están esperando para consumirte en los estados de conciencia superiores.